regreso para Poder Juntos, el tema sobre la mesa. Ya le hemos hablado de esta investigación del diario El País que pues revela un nuevo plagio en una tesis también de la ministra Yasmín Esquivel. Dice el presidente que ya no es nota. Un poquito se dejó atrás con el tema de la marcha del INE, pero por supuesto que es nota, y más que nota es un reclamo social que algo suceda en este caso. ¿Qué debería suceder? ¿Qué consecuencias debería tener? El análisis, como todos los días, es de Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y de nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández. Adelante. Saludarte, Marta Reyes. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues un poco de vergüenza, ¿no? Un poco de vergüenza debería de haber en este tema. Y el asunto no es menor, Víctor, porque la ministra Yasmín Esquivel, sí, pues es quien imparte la legalidad, es la muestra de quien debe ajustarse a la ley, no hacer trampas, sí, y eso me parece que sale precisamente de ese ámbito y por eso me parece que es muy delicado todo lo que ha venido sucediendo con esta serie de notas, porque ya no es una. Ya no es la tesis de licenciatura que en la UNAM se está revisando, sino ahora, de acuerdo a esta investigación, bien por El País, bien por el reportero investigador, pues revela que su tesis doctoral de la ministra Esquivel, sí, de 456 páginas, Víctor, de 456, 209, sí, son copias de 12 artículos publicados con anticipación por gente, por autores que le dedicaron años a poder escribir sobre este tema y que finalmente a la ministra se le hizo fácil tomar por lo menos 12 autores, hacer copy-paste para su tesis doctoral. O sea, ya no estamos hablando solamente, mira, este es el ejemplo que lo que publica El País, lo que estamos observando, sí, es Yasmín Esquivel del lado izquierdo, sí, el texto con puntos y comas. Y del lado derecho vemos, por ejemplo, la de un autor, José Miguel Rodríguez, en este caso Uribe, que publica pero no solamente se copió a este señor José Manuel Rodríguez, sino también a 12 autores más y se hizo copy-paste. Me parece, Víctor, que ya no fue un asunto simplemente de la copia de su tesis de licenciatura, que la UNAM le costó mucho trabajo, sí, tomar una decisión al respecto, se crea un comité de investigación, van a llamar a la ministra, pero, oye, qué vergüenza, Víctor. Dice el presidente que ya no es nota, Raúl. No, si no se trata de que sea nota o no, se trata de un hecho que debería, sí es cierto, es motivo de pena ajena en este caso, de vergüenza, en donde ya no hay margen para la realidad, para evadir esta situación por parte de la ministra, que lo debería de entender, pero parece que no. Un error de juventud, la tesis, una mala coincidencia, un querer terminar rápido y entrar al mercado laboral, ve tú a saber, pero años después, un error en el doctorado y también justificarlo, que no se entrecomilló, que finalmente fue un error de edición. Caray, por favor, Raúl, de veras, no hay para dónde hacerse. Y también habla muy mal de esta señora que pues ha venido cayendo ante los ojos de la opinión pública de una manera impresionante y que solo la sostiene la fuerza del presidente, porque ha perdido credibilidad, ha perdido seriedad. Y bueno, pues la pregunta obligada, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué va a pasar cada vez que esta señora emita un voto o una resolución? La respuesta, se le va a estar recordando el plagio y se va a estar poniendo en duda su capacidad. Dos, ¿qué va a pasar con la UNAM y con la NAWAC? ¿Dónde quedan? Pues yo preguntaría a los egresados, ¿confiarán en un doctorado? ¿Confiarán en una próxima licenciatura? Quien les vaya a dar empleo no saldrá a relucir a ver de dónde viene esto, porque en tu universidad fueron no solo incapaces de frenarlo, de verificar que esto no fuera, sino no solo son incapaces, son ahora incapaces de poder sancionar como debiera de ser.
vaya brete del que están metidos varios protagonistas, Raúl. Sí, me parece que sí, no alcanza solamente la mancha de la propia ministra Esquivel, sino como tú bien dices, o sea, el que la UNAM de alguna forma no haya tomado una decisión pronta porque no había quizás o no tenían o no quisieron tomar desde luego una respuesta contundente a esta mujer que de alguna forma tiene pues un conflicto de interés ahí con el tema de su marido y el presidente López Obrador, sí, pero más allá, Víctor, me parece que además de que la ministra no ha mostrado hasta el momento tener pues una calidad moral, decir, oye, ¿sabes qué? Sí sucedió, ahí está la evidencia, sí, me separo, me hago un lado en lo que se hacen las investigaciones y se toma alguna decisión. Pero seguir negándolo, mandar a los reporteros a preguntarle a su abogado y el abogado que simplemente diga que se faltó entrecomillar cuando de las 456 hojas, casi la mitad, 209, son copy-paste, Víctor, es un asunto delicado. Pero ya lo dijiste tú y me parece que lo dices muy bien. Sí, esto desde luego ensucia a la Universidad de Anáhuac, ensucia desde luego a los maestros y a los... tienen un nombre de los que llevan las tesis, los directores de tesis de cada una de las universidades, pero a mí me parece también que es muy delicado el tema de que sea ministro, de que sea ministra de la Suprema Corte. Hoy muchos de los temas que en este país hoy se están discutiendo van a acabar en la Corte. ¿Por qué? Porque el presidente constantemente está violando la Constitución, está violando la ley. Y esto, bueno, todo eso va a recaer finalmente en la Corte, en los ministros, en la Suprema Corte de Justicia, para que puedan verificar si lo que se está aprobando por los legislativos, si lo que está proponiendo el Ejecutivo, si entra dentro de la ley. Ese es el trabajo de los ministros, solamente verificar que entre dentro de la ley. Son 11 ministros. Y bueno, uno de ellos es precisamente esta ministra Yasmín Esquivel. Y ahí me parece lo delicado y lo grave, sí, porque está llevándose entre las patas, como se dice vulgarmente, a los demás ministros y a la Suprema Corte. Claro. ¿Sí? Que de alguna forma esta, como tú le dices, eres muy decente, pero la mala pasada, quizás un error de juventud, oye, pero 2 veces en la tesis y en el doctorado. Ya no se puede hablar de un error, que haya sido una equivocación, en que se haya robado o el que haya plagiado simplemente una tesis de una persona que pues no se sabe si realmente la publicó antes o después, pero eso ya es lo de menos. Me parece luego de la investigación que hace el país sobre su tesis doctoral, me parece que cae completamente el caso en este asunto y la señora no puede ser calificada de otra forma más que una plagiaria, es decir, se robó la información de un autor especial y que, bueno, no uno, de 12 en la tesis doctoral, que según lo pudo demostrar este reportaje del país. Sí, una pirata, esa es la verdad. Fíjate, Raúl, que es muy lamentable esto, muy lamentable porque, pues bueno, finalmente ves como una carrera profesional de muchos años de alguien que llega al culmen más alto, al punto más alto de una carrera como puede ser la abogacía y que yo creo que todos en el fondo aspiran poder llegar a un máximo cargo como es la Suprema Corte de Justicia, se viva esta situación que es de pena, de vergüenza, de tristeza también, por ella misma, porque finalmente echa por la borda años de carrera, años de decisiones, años de imagen, se vienen a la borda, primero por un error de juventud, después por un pésimo problema, un manejo en su comportamiento personal que también nos develó mucho de su manera de ser, y ahora se le presenta este asunto del país, que fue un muy buen trabajo periodístico, claro, no sé cómo no se nos ocurrió, pero lo primero que debíamos haber hecho es, pues caray, si la señora se fue sobre la tesis, habría que ver qué pasó con sus otros estudios, y vaya sorpresa, resultó que también ahí había hecho su trabajito. La señora habla de un genio y de una figura, habla de una personalidad, y sobre todo me apena también el comportamiento posterior. Ahora el silencio,
quizás apostando al olvido, a que un escándalo que venga la semana que entra tape y ya no hagamos más caso y dejemos que el tiempo pase, pero pues también la respuesta de ella ha sido penosamente inadecuada, triste y pues la pena ajena, mi querido Raúl. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? La señora se tiene que ir. Sí. Si hay un poco de ética y moralidad en este país y si no queremos acabar siendo un país de cínicos. Sí, aunque hay quien ve, ya sabes, es que alguien le puso dedo. A ver, independiente. Bueno. Es que esas son las formas como muchas veces hoy Es político, Sí, es político. Es un tema no, político, no. es que alguien le puso el dedo, es que el primer investigador que hizo esta publicación, recordarás, Sheridan, si no me equivoco, en el periódico El Universal, que publicó y que seguramente a lo mejor alguien le dijo, oye, aquí está esto. La señora copió su tesis. Sí, a lo mejor alguien le puso dedo, a lo mejor alguien de alguna forma pudo haber hecho, pero eso no le quita la gravedad. Es como volvemos al tema de los videoescándalos, ¿no? Es que quién grabó, es que quién fue el que tomó ese video. No importa, la acción de la ilegalidad, cuando Apío recibiendo sobres de dinero o cuando Martín, el otro hermano, el presidente, recibiendo dinero, son videos que ahí están. No importa si los grabó, quién los grabó. El tema es la ilegalidad. Así como este caso de Yasmín Esquivel, me parece que no es importante si quién le puso dedo, si es que es un asunto de carácter político. Además, Raúl, entender algo, que en la vida es la naturaleza humana. En la medida en la que tú vas subiendo posiciones, escalando lugares, te vas diferenciando, también te vuelves más sensible al escrutinio, te vuelves más susceptible y objeto del escrutinio público, que es válido, y sobre todo cuando se aspira a un puesto como este, donde naturalmente la prensa hace su trabajo. Los opositores con ganas de fastidiar también lo hacen, los envidiosos también lo hacen, en fin. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Mientras más alto subes, más susceptible eres de ser vigilado, observado y saber pues hasta dónde vive tu mamá en estos momentos o dónde vivió tu mamá y dónde vivió la mamá de tu mamá. Es la realidad. ¿Se va a ir o no se va a ir? ¿Qué crees? No lo sé, pero lo que sí sé es que se tiene que ir, eso ni duda cabe. No sé si se va a ir o no, porque también aquí juega el papel del presidente, el soporte, el juego que le está haciendo al presidente, el de a ver quién tiene más tamaños para aguantar, pero me queda claro de que si hubiese un poco de ética y moralidad se debería de ir ya. Gracias, Víctor, seguimos en contacto. Te mando un abrazo, Raúl. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast en las plataformas como Spotify, desde luego, Spotify, y que usted ahí puede, desde luego, volver a escuchar y recomendar este espacio, el tema sobre la mesa de Mega Noticias.